de diseñadoras hispanohablantes trabajando en el diseño en transición en la Universidad de Carnegie Mellon. Algunas de ellas hicieron o hacen su doctorado ahí. En el episodio 125 entrevisté a Sofía Bosch Gómez y Marisol Ortega Payanés, que nos explicaban el concepto de transiciones y por qué puede ser relevante para los diseñadores. En el episodio 173 entrevisté a Silvia Matamarín, que nos contó sobre su trabajo con inmigrantes en Costa Rica y cómo el diseño es una actividad política. En el episodio 245 entrevisté a Erika Dorn como parte de la serie Diseño y Democracia y hablamos de coreografías sociales. Y en este episodio les presento a una investigadora y diseñadora de este grupo también, una que me faltaba entrevistar, Silvana Jury. ¿Por qué les cuento sobre sus colegas? Porque creo que nuestros colegas nos influyen tanto en nuestra manera de hacer y pensar que sería genial que si en vez de presentar a la gente por sus estudios o sus temas de trabajo o proyectos, nos presentaran en relación a nuestras redes y comunidades de acción. Silvana Jury es uruguaya e hizo también su doctorado en diseño en Carnegie Mellon. Ella se dedica a la sabiduría alimentaria y en esta entrevista vamos a aprender sobre alfabetización alimentaria, preservación de saberes y creatividad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Silvana Jury, soy de Uruguay y en este momento estoy haciendo mi doctorado en diseño para las transiciones en la Universidad Carnegie Mellon. Vengo de una trayectoria que empecé por las artes visuales y luego el diseño, y hace varios años que trabajo en temas vinculados a sustentabilidad y diseño y cruces con el tema de alimentación, diseño y sustentabilidad. Y uno de los conceptos que manejás vos es sabiduría de la comida, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo le decís? Sí, yo lo llamo sabiduría alimentaria o sabidurías alimentarias. Sabiduría alimentaria. ¿Qué es la sabiduría alimentaria? Sí, esa es una buena pregunta y es el punto que estoy tratando de un poco desenredar en mi investigación doctoral. Quizás para decirlo sencillo y para empezar a avanzar en esto es alejándome un poco de la idea de conocimiento y en ese sentido avanzando un poco más sobre el tema de información. Por ejemplo, hay un concepto que se maneja mucho en términos de alimentación, cuando hablamos de, cómo sería comer bien, por decirlo de una forma sencilla, y muchas veces se utiliza el término alfabetización alimentaria. Bueno, al hablar de sabiduría alimentaria, estoy profundizando muchísimo más y abriendo el espectro de lo que estamos considerando como estos conocimientos o saberes posibles de integrar. Alfabetización alimentaria sería más cuando uno entiende qué es lo que es bueno para su cuerpo, y sabiduría más cuando uno entiende qué es lo que es bueno para su cuerpo y para el entorno, o sea, para la humanidad. De alguna forma sí, tiene bastante que ver con eso. La alfabetización alimentaria viene como una trayectoria desde las ciencias nutricionales y tiene mucho que ver con qué es lo que es adecuado comer para mantener la salud, especialmente la salud humana. Esta idea últimamente se está expandiendo porque entendemos que la alimentación tiene un impacto en el planeta en muchos sentidos. Pero justamente hablar de sabiduría nos lleva a trascender la parte de conocimiento solo, conocimiento científico, nos permite integrar saberes locales, indígenas, creencias, emociones, sentimientos, son todos aspectos que no están tomados en cuenta con las ideas de conocimiento que viene como un poco más alineado a las ciencias tradicionales, con esta idea mucho más neutral. Hablar de sabiduría nos permite integrar todas estas dimensiones que suelen quedar por fuera. Una de las cuales, y que es extremadamente importante, es una dimensión más moral de los valores, de lo que creemos que es bueno o malo y por qué. Ok. ¿Y qué sería la dimensión moral en la comida? Esto de que, por ejemplo, los veganos consideran que es malo comer productos derivados de los animales. Sí, exacto. La cuestión moral en realidad pregunta sobre qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Y esto evidentemente difiere porque todas las personas tenemos una especie de código de valores que nos ayudan a identificar qué es bueno y qué es malo para nosotros por alguna razón.
Y estas cuestiones vienen informadas por nuestra cultura, cómo crecimos, nuestras creencias, religiones, en fin. Cuando integramos esta dimensión, significa que estamos hablando de dos cosas. Por un lado, teniendo en cuenta estas diferencias y de que no necesariamente se anulan unas a otras. Es válido respetar que una persona piense que para su cuerpo es mejor consumir ciertas cosas y no consumir otras, pero a la vez tiene que ver con una idea que se asocia mucho a este concepto de sabiduría, que tiene que ver con la sabiduría práctica, que es un concepto que viene de Aristóteles, que en definitiva tiene que ver con el bien común, con las acciones que en realidad tienen un impacto en el mundo, en nuestro entorno, que esperamos sean lo más positivas posibles o en todo caso lo menos negativas para la mayoría de la gente. Ahí aparece la cuestión de la moralidad. Y decime, ¿para qué sirve un diseñador saber todo esto? Bueno, ese es un buen punto. En realidad, una de las partes de mi trabajo es haber llegado a esta suerte de concepto y un modelo que estoy tratando de definir cómo podemos identificar estas sabidurías desde este campo de trabajo. Y eso lo que significa es que me estoy centrando mucho en aspectos prácticos, porque es muy sencillo desde las ciencias o incluso desde la academia postular ideas sobre lo que debe ser, pero luego lo que no sabemos es cómo lo llevamos adelante, cómo realmente hacemos que esto se materialice. Y el diseño justamente tiene una posibilidad de aportar en ese sentido, de enfocarse en la práctica. Es por eso que yo hablo de sabiduría práctica. No tiene solo que ver con tener los conocimientos o los saberes, poder identificar qué camino seguir y juzgar cuál es el mejor, sino realmente llevarlo a la acción, realmente actuar. Bueno, ahora contame un ejemplo donde llevaste la sabiduría alimentaria a la acción. Bueno, en realidad tengo dos aspectos con esto. Puedo contarte un poco sobre algunos ejemplos de sabidurías alimentarias porque lo entiendo como una práctica, como algo que sucede, que hay personas que tienen estos tipos de acciones que pueden considerarse sabias, como puede ser la preservación y reproducción de semillas nativas. Al hacer esto, una comunidad, una persona, una familia está preservando un montón de saberes, y preservando la diversidad biocultural, la unión de los aspectos biológicos y también culturales que están asociados a cómo se reproduce, cómo se planta algo, luego qué hacemos con esos ingredientes. Ese es un ejemplo de una práctica sabia, pero a la vez es una capacidad que se puede desarrollar. Y en esto lo vinculo mucho con un campo nuevo que existe, que se conoce como la ciencia de la sabiduría, o bueno, un campo de trabajo, de estudio sobre la sabiduría, que tiene que ver justamente con identificar las estrategias que podemos tener para avanzar estas capacidades que todos tenemos, pero que se desarrollan a través de la experiencia. Y ahí es otra de las razones por las que el diseño puede aportar, como decía antes, porque va enfocado a la acción. Nosotros podemos identificar y hablar de cosas, pero la sabiduría solo existe cuando se practica, en definitiva. Y uno de los aspectos importantes, una de las cosas en las que me enfoco en mi trabajo, es que para desarrollar la sabiduría, uno de los ingredientes clave es la creatividad. Y ahí el diseño tiene mucho para aportar. Y a ver, pero contame un ejemplo concreto. Hicimos esto de esta manera. O sea, ¿trabajaste vos en la preservación de semillas nativas o qué tipo de proyecto que vos decís, esto fue intervenido por el diseño y la manera de pensar del diseño y la creatividad para desarrollarlo? Bien, quizás mi trabajo a veces se vuelve un poco abstracto porque hace un tiempo que estoy trabajando de forma transdisciplinaria con académicos de otras áreas y también con diferentes personas, profesionales y simplemente la sociedad en general. Y en donde lo que sucede es que estoy enfocando mi trabajo en promover transformaciones en los sistemas alimentarios. Y por la naturaleza de este trabajo, a veces no me centro en acciones concretas que sean tan tangibles al nivel de la comunidad, como puede ser esto que hablábamos de las semillas, que sí lo he hecho, he participado en varios proyectos de este estilo, sino en tomar todas estas ideas y verlas a un nivel un poquito más amplio y pensar cómo este concepto nos puede ayudar a trabajar sobre estos temas de forma transdisciplinaria. Y eso lo que significa es que podemos abrir este espacio de discusión y hasta imaginación, integrando todos estos saberes y entendiendo de dónde vienen estas ideas, de dónde vienen, cuáles son los valores que están determinando qué caminos queremos seguir. Entonces, preservar semillas
viene con una serie de valores asociados detrás, que es uno de los caminos que nos pueden asegurar tener futuros alimentarios sostenibles. Pero no es el único, también necesitamos cambios en las políticas, necesitamos cambios institucionales, cuál es el rol de la industria, y poder tener estas conversaciones es extremadamente complejo. Y mi trabajo últimamente ha estado asociado más en facilitar esos espacios. ¿Y me contás de uno de esos espacios? Yo entiendo que por lo menos esto, lo que hacen ustedes en Saras T-Lab, es uno de esos espacios, ¿cierto? Sí, exacto. Yo soy parte de este Instituto Saras, que es Instituto de Investigación sobre Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad. Es un instituto de alcance sudamericano que está ubicado físicamente en Uruguay. Y en los últimos 3 años y algo, casi 4 años, estuvimos enfocándonos en el tema de alimentación, con un grupo entonces amplísimo de investigadores de diferentes áreas y de todo el planeta prácticamente, y también actores de la sociedad civil, de instituciones, de grupos, colectivos, productores, incluso chefs. Estuvimos justamente dándole forma a un espacio de conversación y generamos una serie de proyectos que se enfocaban en diferentes aspectos para fomentar este tipo de transformaciones alimentarias sostenibles. Mi trabajo en ese proceso tuvo mucho que ver con facilitar estas conversaciones, ofrecer herramientas para poder conversar, facilitar cierto flujo de información, pero también aprendizaje mutuo, y también facilitar espacios más creativos, de imaginación y de identificar qué tipo de trayectorias queremos recorrer juntos. Y por ejemplo, ¿cómo sería un espacio de estos más creativos que hacían juntos? Bueno, un ejemplo que tiene que ver con cómo yo particularmente exploto este elemento, yo lo llamo ingrediente de la creatividad, tiene que ver con generar espacios de conversación en formato de talleres, en donde podemos trabajar, en mi caso, a través del collage, en identificar qué tipo de futuros alimentarios queremos ver, a veces incluso trabajar en generar o crear platos que podríamos llegar a desarrollar. Y eso en realidad es una estrategia que en la práctica permite desarrollar la creatividad que no todas las personas ejercitan comúnmente. Los diseñadores estamos muy acostumbrados, pero esto es difícil para las personas que no lo hacen, y en ese proceso poder abrir ciertas discusiones o conversaciones que no suceden. Pero decime, ¿cocinan de verdad o lo que hacen es collage? O sea, cortan y pegan pedacitos de papel en un lugar. En mi caso, yo he usado todas las estrategias, pero últimamente vengo trabajando mucho con la técnica del collage, pensándolo como en formato de papel, por decir algo. También lo hacemos en formato virtual, porque eso nos permite tomar mucho más libremente las ideas, los conceptos y también los ingredientes. Por ejemplo, si agregamos acelgas, si agregamos huevo para generar una receta, eso tomarlo de este no hay que ir a comprar o pensarlo antes. Exacto, y trabajar con los ingredientes puede traer muchos temores, mucha ansiedad, viene con muchos otros aspectos detrás. En este sentido, se vuelve más como una especie de juego y nos permite como estirar esta idea de lo que es posible, que es un poco la provocación que tenemos en esos espacios. ¿Qué es posible pensar y cómo podemos llegar a imaginar cosas que hoy no vemos que estén sucediendo? ¿Y qué cosas salieron de estas charlas que te asombraron? Bueno, algo interesante, especialmente para una audiencia donde hay muchos diseñadores y diseñadoras, es que la facilidad que tienen los diseñadores o cualquier persona que viene de los campos más creativos para generar estos platos, quizás platos imposibles, platos futuros, es increíble, justamente porque estamos entrenados a hacer eso, lo hacemos en nuestro trabajo todo el tiempo. Sin embargo, con personas que no tienen este tipo de entrenamiento, resulta muy difícil trascender la lógica del presente, de lo que hoy creemos que puede ser un plato. Y eso es súper interesante porque nos permite ver cómo como sociedad no podemos imaginarnos alternativas demasiado diferentes a lo que es el hoy, porque no tenemos esa capacidad de trascender esas barreras, esos límites. Y ese es un poco mi argumento. Tenemos que ejercitar esta capacidad, porque si no, no vamos a poder acordar en ese tipo de alternativas que quizás funcionan mucho mejor. Estamos muy atados como un poco al status quo, y la creatividad es lo que necesitamos desarrollar para romper con eso.
Perfecto. Y ustedes organizaron como una serie de encuentros virtuales que se llamaba Saberes sobre la Mesa. ¿Eso es algo que es justamente estos encuentros donde hacen collage, lo que estabas contando, o es otra cosa? Sí, está muy vinculado a este tipo de actividad. Los encuentros que desarrollamos en el ciclo Saberes sobre la Mesa fueron las plataformas un poco virtuales que generamos para poder tener estas conversaciones con colectivos muy grandes, como decía, los diferentes investigadores que estaban implicados en esto, pero también chefs, productores y público en general. Con un grupo muy grande, que decís, como que son 100 personas. Bueno, sí, llegamos a 100 en algunos casos, en otros casos menos. Tener estos eventos en el proceso de la pandemia fue complejo porque competíamos con muchos otros eventos sucediendo al mismo tiempo, pero en lo que articulamos en esos espacios fue un poco vertir cierta información, poder habilitar a que los proyectos que estaban en marcha vinculados a este ciclo mostraran sus productos o sus aprendizajes y a la vez poder abrir este espacio, por eso se centraron en torno a la mesa, en este caso la mesa virtual, para poder tener debates o discusiones sobre qué significaba todo esto de lo que se estaba hablando. Esos eventos tuvieron muchísimos propósitos y funcionaron de diferentes formas para las diferentes personas. ¿Y a vos te parece que haber hecho todos estos debates y interiorizarte tanto en esto de la sabiduría alimentaria cambió tu forma de comer y de relacionarte con la comida? Esa es una muy buena pregunta. En mi caso diría que en su mayor parte no, porque vengo trabajando en estos temas hace mucho tiempo y quizás ya tengo una especie de idea formada. Sí expande mucho lo que veo, lo que noto en las otras personas, cuáles son sus dificultades, no sé, hacia qué cosas se inclinan y cómo eso ha estado variando en estos últimos años. Cada vez hay más interés en preocuparse por cómo comemos. En mi caso diría que quizás no cambié tanto, hasta diría, y esto es una cuestión más casi como de la interna o backstage, es que mientras hago mi proceso de doctorado, a veces creo que como de forma mucho menos sabia que antes, pero eso tiene que ver con otras cosas. Pero eso es con la ansiedad de esta situación que de alguna manera un proceso de una tesis de doctorado siempre es un poco solitaria, un poco angustiante de alguna manera, ¿no? Exacto, sí, muy demandante. Pero bueno, también trae a la realidad cosas que justamente tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de alimentación, porque son todas estas variables que existen en la vida las que hacen que sea muy difícil seguir estos lineamientos ideales. Por eso es que en mi caso hablar de sabidurías tiene que ver con cómo manejar la incertidumbre y la complejidad del mundo. Esto es algo que se aprende en la práctica y que no se resuelven con tener una guía que me dice tengo que comer tantas proteínas, tantos quetales, comer más de esto, menos de lo otro. Claro. Y volvamos a esto de las capacidades creativas que vos hablas en tu doctorado. Una cosa que decís es que justamente son esas capacidades creativas las que pueden motivar transiciones sustentables. Uh-huh. ¿Hay algún escenario especial que haya salido de estas discusiones que vos decís, bueno, mira, Mariana, este es un buen ejemplo de una transición sustentable desarrollada por diseñadores o desarrollada en uno de estos diálogos? Sí, este es un punto bien interesante. Me dejas pensando porque en realidad no lo había visto desde este ángulo. Quizás la pregunta es, ¿está sucediendo que hay transiciones que están siendo motivadas por diseñadores a través de la creatividad? Esa es una buena pregunta que me la llevo para seguir investigando. Quizás una de las cosas que digo, o quizás espero que uno de mis aportes sea justamente cómo explotar de alguna forma la creatividad para poder motivar estas transiciones. Y la razón por la que digo esto también es porque yo colaboro con diferentes grupos de proyectos, investigaciones vinculadas a sustentabilidad en diferentes partes del mundo, y uno de mis roles en esos espacios es traer esta mirada más desde las artes, desde la creatividad y cómo fomentar eso. Y en esto vuelvo a lo que decía antes, y quizás esto empieza a delinear un ejemplo, aunque quizás no es tan concreto, y es, en un proceso, muchas veces estos procesos de transformación o transición necesitamos tener alguna visión que sea como la guía hacia dónde queremos ir.
que nos permite ver, bueno, queremos que el mundo sea de determinada manera, entonces, ¿qué necesitamos empezar a hacer en el hoy para avanzar hacia ahí? El problema es... un escenario, una historia. Exacto. Como quieras, sí. Entonces, el problema es que ¿quién es realmente capaz de generar estas visiones, estos escenarios? Muchas veces se involucra a artistas o personas del campo de la literatura, en fin, desde todos estos campos asociados, que son los que tienen entrenamiento en imaginar y en darle forma a estas ideas. Podemos pensar en la ciencia ficción, por ejemplo. El problema es que, y esto es lo que estoy diciendo, es que hay algunas personas que tenemos por entrenamiento desarrollada esta capacidad de trabajar de esa forma, de conectar cosas disímiles y generar algo nuevo. Pero muchas de las personas que no están vinculadas a estos campos no desarrollan eso porque no lo ejercitan en el día a día. Tienen el potencial para hacerlo, pero no necesariamente lo hacen. Y eso lo encontramos en talleres en donde, trabajando con actores de muchos espacios diferentes, les cuesta mucho pasar ese espacio de imaginación y de concretar una idea que sea, por decirlo de una forma sencilla, un tanto loca para lo que entendemos que existe en el presente. Y eso es un poco el foco que yo le quiero dar. ¿Cómo hacemos para desarrollar esta capacidad y que pueda ser distribuida un poco, hecha un poco más democrática y no sea solo el del dominio de las personas que venimos de los campos creativos, porque todos tenemos el potencial para desarrollarlo, es que nuestras instituciones educativas no lo hacen. O sea que de alguna manera, después de que termines tu doctorado, puede ser que nosotros tengamos una especie de toolkit o una cajita de herramientas en donde hay como muchas maneras de estimular la creatividad de gente que no necesariamente estudió arte o diseño. Exacto, sí, esa es mi intención, un poco proponer un toolkit que permita avanzar en cómo desarrollar en la práctica estas capacidades con esta idea de sabiduría. Esta entrevista es parte de las listas Diseño en Transición, Uruguay y Diseño, Diseño y Comida, Diseño Sustentable, Estados Unidos y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web o en Spotify. Silvana dice que la sabiduría práctica tiene que ver con el bien común y las acciones que tienen un impacto con el entorno. Y en el contexto de hablar de la comida, a veces creo que nuestros cuerpos son sabios y saben lo que necesitan comer. Y a veces pienso que están demasiado interceptado lo que comemos con los estados de ánimo o con la sociabilidad. Ahora que estuvimos menos sociales durante más de 2 años, con menos fiestas y reuniones, está claro que nuestra forma de comer y relacionarnos con la comida se trastocó. Acá en Finlandia, por ejemplo, se registró un aumento del peso de la población. En los momentos de más restricciones sociales, una de las cosas que más se vendían en el supermercado era harina y levadura. O sea que muchos encontramos como entretenimiento el cocinar y comer. No necesariamente de la manera más sabia. De alguna manera, creo que en este momento nuestra intuición, nuestra sabiduría práctica en torno a la comida se obnubiló por el estrés de las restricciones sociales. Sigamos ahora escuchando a Silvana, que tiene mucho para contarnos sobre estas cosas. Una cosa que también vi y que me atrevo a preguntarte es que vos decís que a través del diseño y la creatividad lleguemos a armar escenarios hacia transiciones sostenibles, es como una hipótesis de trabajo, ¿cierto? Uh-huh. Sí. ¿Y eso es lo que querés convalidar en la tesis? ¿Haciendo el doctorado? ¿Entendí bien? ¿O es algo que ya averiguaste y ya lo sabes? En realidad ya sabemos que necesitamos esta capacidad y por eso muchos de los grupos que trabajan investigando en este espacio de transiciones o transformaciones hacia la sostenibilidad saben, está establecido que la creatividad es uno de los aspectos importantes. Se habla mucho de la imaginación, por ejemplo. Yo me centro específicamente en hablar de creatividad que implica la imaginación
pero que nos mueve hacia generar algo tangible, algo concreto. No solo se queda en una imagen mental, sino que hay algo que hay que llevar a la práctica. Y bueno, por eso uno de los aspectos de mi trabajo es tratar de desarrollar esta capacidad sin la cual es muy difícil trabajar de forma transdisciplinaria en proponer acciones en el presente para empezar a mover nuestros sistemas o nuestro mundo en las direcciones que queremos ir. Perfecto. Y en todo esto, ¿no tiene algo que ver la intuición también? Porque muchísimas veces, bueno, cuando uno habla de creatividad, también después de imaginarse cosas y de tratar de implementarlas, también está ese momento de que, bueno, vayamos por ahí o elijamos este escenario o esta idea o este concepto para seguirlo desarrollando. Sí, exacto, tiene mucho que ver con la intuición. La intuición quizás a veces es un concepto que se entiende de muchas formas y se puede definir de muchas formas probablemente, pero algo que sí sabemos es que la intuición lo podemos poner en esta especie de bolsa que yo nombraba antes, de con qué tiene que ver la sabiduría y qué es diferente quizás del conocimiento. Bueno, creencias, emociones, intuiciones, todo esto lo que no podemos, que se vuelve intangible, que no se puede medir y que en realidad es algo que se experimenta o se siente en la práctica. Tiene que ver también con el conocimiento tácito. La intuición es algo que desarrollamos, que en un momento sentimos algo, una inclinación hacia algo y que quizás no podemos explicar por qué, pero nos parece que es por ahí. Y eso muchas veces está fundado en experiencias anteriores. Por eso es que hablo de que todas estas capacidades son capacidades que se desarrollan en la práctica. Muchas veces la intuición es como una suerte de principio que logramos identificar después de haber hecho alguna acción, una rutina, que entonces si esto me funciona siempre, entonces me va a funcionar la próxima vez. Y bueno, pero estas cosas, como decía antes, surgen de la experiencia de vivir ciertas situaciones y no son cuestiones teóricas que por saberlas vamos a poder implementar. Y uno de los conceptos que me encanta de tus trabajos, de tus escritos, es que hablas mucho de pensamiento resiliente. ¿Qué es? ¿O cómo nos sirve a los diseñadores? Siempre tengo las mismas preguntas. Bueno, el pensamiento resiliente en realidad es una especie de marco teórico que viene del campo de los estudios de sistemas socioecológicos, es decir, una escuela teórica. El pensamiento resiliente incorpora una serie de principios que guían un poco por el tipo de acciones que hay que promover, que para decirlo sencillamente tiene que ver con promover la participación, promover espacios de gobernanza colaborativa, considerar que bueno, en todo tipo de transformación, proceso de transformación, hay cierta fase de destrucción y cierta fase de creación. En fin, tiene que ver con un montón de principios a recorrer. Y tiene que ver con el concepto de resiliencia, pero una forma de entender a la resiliencia que tiene que ver con esta escuela teórica, que en definitiva un poco nos propone pensar en un proceso de cambio o en realidad para hacer frente a la complejidad y incertidumbre del mundo, es importante tener ciertas capacidades o entender mecanismos de cómo enfrentar ciertos shocks o ciertas perturbaciones, que es algo que se habla muchas veces cuando hablamos de resiliencia, pero no solo adaptarse y recuperarse luego de esos shocks, sino también aprender de esa situación y transformarse hacia algo nuevo. Y eso es exactamente de lo que estoy hablando, lo que estuve hablando hoy. Tiene que ver con esta forma de entender que la creatividad tiene un rol importante y que la transformación tiene esta necesidad de balancear lo viejo, lo nuevo. Me gustó eso de balancear lo viejo y lo nuevo. En Latinoamérica existe un grupo que se organiza alrededor del food design y que hace unos encuentros. Nosotros entrevistamos a Andrés Sicard Currea, que es un profesor colombiano que se dedica al tema. ¿Ustedes tienen algo en relación con ellos? Sí. Porque esto de la sabiduría y todo eso también me suena a lo que él está trabajando. Sí, completamente. Hace unos años soy parte de la Red Latinoamericana de Food Design y justamente me uní hace un tiempo cuando justamente mi trabajo está vinculado a alimentación, diseño y con este enfoque hacia la sustentabilidad. Con Andrés trabajamos hace tiempo, es más, estuvimos reunidos hace unos minutos
Y mi trabajo tiene bastante que ver con el trabajo que hacen ellos en Colombia sobre los saberes locales, tratando de recuperar saberes ancestrales también. Me parece que ese es un trabajo impresionante y esos son ejemplos de prácticas sabias, es lo que diría yo. Que bueno, en mi caso, pensándolo más en un contexto de Uruguay o del Río de la Plata, este tipo de trabajo no es tan sencillo hacer y quizás la parte en la que yo me estoy enfocando también tiene que ver un poco con mi contexto local, pensándolo en Uruguay, en donde hay una parte que tenemos que reconstruir nuestra historia alimentaria en este sentido y pensar hacia qué tipo de futuros queremos ir, quizás no teniendo tanta base de conocimiento vivo de lo que eran las culturas alimentarias originales en esa región. Perfecto. Si quieren escuchar, Andrés, es el episodio 214. ¿Y en el futuro qué te imaginas o qué te gustaría que pase con este trabajo? Bueno, en realidad lo que a mí me gustaría es que esta especie de toolkit o cajita de herramientas pueda ser usada en la práctica por grupos en territorio para trabajar con diferentes comunidades en cómo desarrollar estas capacidades que tienen que ver con cómo hacer frente a la complejidad e incertidumbre del mundo, alimentario en este caso, pero también pensándolo un poco más amplio desde el campo del diseño. Una de las cosas que digo en este proceso que se centra en mi doctorado es que podemos entender quizás al diseño como una actividad sabia, o un poco igualar al diseño con sabiduría. No todas las prácticas del diseño quizás se pueden alinear directamente con esto, pero quizás sí. Y en este sentido, pensar el potencial que tenemos los diseñadores en contribuir a muchos espacios de trabajo transdisciplinares y en hacer frente a los problemas que enfrentamos en el mundo hoy. No por la vía del conocimiento, sino por la vía de la sabiduría. Ya sé cómo le voy a poner de título a este episodio: Diseño sabio. Sí. ¿Y qué cosas te inspiran? Hablamos de la ciencia ficción. ¿Lees mucha ciencia ficción? ¿Qué cosas estás leyendo, mirando, escuchando que te inspiran? En realidad, algo que me inspira muchísimo es la naturaleza. Tengo que empezar por ahí. Para mí el contacto con la naturaleza es fundamental y evidentemente tiene mucho que ver con este interés en la alimentación en mi caso. Así que empezaría por ese lugar. Luego, sí, estoy leyendo varias cosas. No soy alguien que se haya inclinado históricamente por la ciencia ficción. Quizás mi camino fue bastante diferente por muchas razones y con este trasfondo en las artes plásticas tengo como otro camino recorrido. Pero algo de lo que estuve leyendo mucho últimamente es sobre la cinéctica, que es un concepto avanzado en la década en los mitad del siglo XX, que es una de las técnicas o tácticas para desarrollar la creatividad y que, para sintetizarlo en una frase y dejarlos con la curiosidad, tiene que ver con cómo hacer a lo familiar extraño y a lo extraño familiar. Y uso un poco eso en mi trabajo. ¿Y es algo que se puede como capacitar uno en eso? Sí, en realidad perdió un poco de popularidad en los últimos años. Creo que está empezando a recuperarse otra vez. Es una de las especies de mecanismos o estrategias para desarrollar la creatividad. Fue un concepto propuesto por Gordon. ¿Y hay un libro sobre cinéctica que nos recomendás? Sí, cinéctica, creo que se llama Cinéctica y es Gordon. Te tendría que dar los detalles porque no recuerdo, pero Cinectics. ¿Qué más? ¿Hay algo que te hubiera gustado que te pregunte y no te pregunté? No, en realidad creo que cubrimos todo lo más importante. Quizás diría algo, este punto del laboratorio de transiciones de Saras. Sí, contame. Bueno, en el Instituto Saras tenemos el Laboratorio para las Transiciones, que es esta plataforma de aprendizaje colectivo y de desarrollo de capacidades que toma el marco teórico de diseño para las transiciones y trata de ponerlo en la práctica a través de cursos y proyectos. Y algo interesante para comentar sobre este espacio, pueden encontrar más información en el sitio web, es que es un espacio abierto que recibe proyectos y a la vez muchas veces propone cursos. Ya se desarrollaron 2 a nivel latinoamericano online, donde tuvimos participación de muchísimos. ¿Y son gratis? Y son gratis, sí. Ok, ¿y ustedes qué tienen? ¿Financiación de dónde en Saras, en el laboratorio? En realidad, Saras en general tiene financiación parte del gobierno de Uruguay y ahora está en un periodo de transición en donde se está redefiniendo la estructura como de fondos. Y muchos de los fondos que un poco
apoyan o le dan forma a varias cosas que suceden, vienen por proyectos que desarrollan los investigadores. SARAS en definitiva es una especie de red, es más, se denomina como red de redes que vincula investigadores con intereses afines. ¿Y lo llamarías que es una comunidad de aprendizaje? Sí, exacto, o una comunidad de práctica. Una comunidad de práctica. Perfecto. Ya sé lo que no hablamos y quería hablar con vos, por supuesto, del podcast, Design in Transition, sí, que está buenísimo, es un podcast que yo recomiendo siempre. Una cosa que me encanta del podcast es, aparte de las entrevistas, es que intentan hacer un podcast multilingüe. Entonces tienen entrevistas en castellano con comentarios en inglés y al revés, tienen entrevistas en inglés con comentarios al final en castellano. Exacto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se les ocurrió esto de hacer un podcast multilingüe? Bueno, quizás por dos razones. Por un lado, como hilando mentes e ideas entre las 4 personas que lo iniciamos. Ahora el equipo se amplió un poquito más. Y siendo todas bilingües, aunque en realidad la mayoría latinas, queríamos justamente poder trazar puentes entre los dos espacios, entre los dos idiomas. Y hablo de espacios porque, algunas de nosotras, al estar haciendo el doctorado, estamos ubicadas en Pittsburgh, pero venimos de otros mundos y queríamos trazar estos puentes. Y pensamos que una forma era justamente habilitar el tipo de contenido del que hablábamos para la otra lengua, porque muchas veces esas personas que entrevistábamos no son conocidas en esos otros contextos. Y estos comentarios que aparecen al final, que son como la vuelta o el otro lado de la tortilla en el otro idioma, no son solo síntesis de lo que se habló, sino que generan también una suerte de conversación interna y hasta de proponer preguntas. Así que no son una traducción, sino como un seguir construyendo la conversación. ¿Y cómo te parece? Porque una cosa de las especiales de Design in Transition del podcast es que son todas investigadoras haciendo doctorados, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Cómo les sirve el podcast como manera de investigar? Bueno, quizás eso tiene dos costados. Por un lado, nos ha permitido entrevistar a personas que hacen un trabajo similar al nuestro o que son investigadores en sobre áreas, aspectos, teorías que tienen que ver con nuestro trabajo. A veces nos permite conectarnos con ellos, nos permite abrir una conversación y hasta nos permite también debatir algunas ideas en ese espacio y mostrarles a la audiencia ciertas ideas o ciertas teorías que quizás no son tan conocidas en algunos espacios. Y por otro lado, el propio proceso de hacer las entrevistas y de darle el sentido al podcast puede ser visto como una especie de práctica que hasta puede ser una forma de investigar y de generar ciertos conocimientos o generar una práctica. Porque ustedes discuten mucho internamente el formato y los comentarios, ¿no?, que hacen a cada episodio. Sí, discutimos mucho el formato y un poco los objetivos, hacia dónde vamos con el podcast y qué estamos generando. Y en los comentarios a veces los discutimos bastante antes de hacerlos, pero en otros casos surgen un poco más espontáneamente, que también permitimos que eso suceda y que aparezcan los errores, no borramos los errores, incluso los errores de idioma, porque en realidad es una forma de mostrar lo que en realidad sucede en el proceso. Algo interesante para comentar es que hay un artículo que escribieron mis colegas sobre el podcast en este sentido, que significa como, la importancia o la contribución del podcast, incluso visto como un ejercicio de investigación, que va a aparecer en una publicación de los cuadernos de Palermo en algún punto de este año. Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. Sí, gracias a vos. Realmente me hiciste preguntas provocadoras para quedarme pensando. Para que no parezca todo leído o lo que ya habías lo que ya habías contestado antes para otros. El
diseño está enfocado en la acción. La sabiduría aparece cuando se aplica. Por eso Silvana propone el diseño como una actividad sabia que puede responder a diferentes saberes y explorarse a través de la creatividad. Abrir el espacio a estas transiciones, a entender los pasos hacia futuros deseables a través de abrazar diferentes tipos de saberes. También me quedó flotando que cuenta que trabaja con collage para explorar el tema de la comida. Justo hace poco entrevisté a un arquitecto trabajando con collage. Él es Fernando Fuao. Todavía no publiqué su entrevista porque es sobre un tema bien diferente al de Silvana, pero sin embargo a veces los métodos interconectan. Y en realidad cuando hablamos de métodos estamos hablando de perspectivas y maneras de mirar, y ahí estos dos trabajos se tocan. Ambos trabajan con cruces y expandiendo lo posible a través de métodos creativos para estimular la imaginación. Desde el episodio que viene empezamos una nueva serie sobre aprender en comunidad. Es otra serie pensada y hecha con Ricardo Amasté de Colaborabora. Y justamente lo que trae esta serie es mucha diversidad en cuanto a los temas o el contenido, pero aún querer hacer en comunidad, de nuevas maneras, organizándose sin jerarquías y aprendiendo de pares. En esta serie hay gente que hace teatro, trabaja en salud, educación, capacitación de funcionarios públicos, soplado de vidrio y varios otros temas, pero todos comparten el querer aprender de pares, la autogestión y la autonomía para promover la cruza de saberes. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.